Hoy vamos a hablar de un peligro muy real en nuestra vida. Un peligro, un peligro muy real en la vida espiritual, que es el peligro de creernos mejores. Este peligro está presentísimo, muy presente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos esa tendencia a creernos mejores? Vamos a ver por qué es muy peligroso y cómo podemos intentar evitarlo. Estamos a jueves 7 de noviembre. El Evangelio es de San Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 10. Es una alegría muy grande para mí estar con cada uno de vosotros, estar contigo. Nuestra familia está creciendo, cada día somos más los que nos reunimos para escuchar juntos el Evangelio, para escuchar esta explicación en la que intento ayudaros lo más posible. Así que a todos los que vais llegando nuevos, bienvenidos. A todos los que lleváis mucho tiempo, bienvenidos. Es una alegría muy grande formar parte de esta familia. Consideraros hermanos e hijos espirituales e intentar ayudaros en el camino de la santidad. La paz del Señor. Vamos a escuchar atentamente este santo evangelio. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Vamos a ver. Nos dice el Evangelio que todos los
publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús a escucharlo. Y entonces los fariseos y los escribas se enfadaban y decían: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Hay dos actitudes que podemos tomar. Hay dos actitudes que podemos tomar frente a los pecadores. La primera actitud es: esos son unos pecadores, y rechazarles. Esos son unos pecadores y no queremos saber nada de ellos. Por desgracia, esta actitud frente a los pecadores se da mucho entre los cristianos y entre los católicos. No son pocos los católicos que tienen esta actitud frente a las personas que viven en el pecado público. O por ejemplo, frente a los perseguidores de la Iglesia. Hoy en día, en todas nuestras naciones, tenemos grandes perseguidores de la Iglesia. En todas nuestras naciones tenemos políticos que son claramente anti-Iglesia católica, o tenemos personas famosas, actores, actrices, presentadores de televisión, periodistas, que son claramente anticatólicos. Y entonces nosotros, ante estas personas importantes, anticatólicas, o bien entre personas que conviven con nosotros, que no son famosas, personas que conviven con nosotros, pero que viven en una situación objetiva de pecado grave. Por ejemplo, pues una persona que vive con una mujer o con un hombre que no es el suyo. Entonces hay una actitud muy común en los católicos ante todo este grupo de personas de decir: esos son unos pecadores, déjales que se condenen. Ya llegará el juicio y Dios les mandará al infierno y les dará su merecido. Esa es la actitud de los escribas y fariseos. Pero ¿por qué dejas que los publicanos y los pecadores se acerquen a ti? Si son unos pecadores, no dejes que se acerquen a ti. Si esas personas están destinadas al infierno. Y luego está la actitud opuesta, que es la de Jesús, que es buscar a esos publicanos y pecadores, hacerse cercano a ellos, intentar tender puentes con ellos para atraerles al Señor. Esta es la actitud de Jesús. Pero atención, tender puentes no significa que entonces yo me voy hacia ellos y les digo: lo tuyo es tan válido como lo mío. Yo tengo mi manera de pensar, tú tienes tu manera de pensar, yo tengo mi manera de vivir, tú tienes tu manera de vivir, y lo tuyo es tan válido como lo mío, con tal de que tengamos buena conciencia, con tal de que hagamos lo que nuestra conciencia nos dicta. ¿Quién puede saber dónde está la verdad? ¿O quién es mejor, si tú o yo?
No, esa no es la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es buscar a la persona que vive en pecado para atraerla al Padre. Y la atrae al Padre de dos maneras. Mostrándole la misericordia infinita del Padre, hablándole de que el Padre es infinitamente misericordioso, que es inmensamente bueno y que lo perdona todo, y después de mostrarle cómo es el Padre, llamando a esa persona que está en pecado a la conversión. Llamando a esa persona que está en pecado a dejar el pecado. Esta es la actitud de Jesús, que está entre dos actitudes extremas que se pueden dar dentro de los católicos. Una, esos son unos pecadores, anda y que se condenen. La otra, bueno, si ellos obran según su conciencia, ¿quién puede decir que está bien o está mal lo que están haciendo? Si lo hacen de conciencia, lo hacen con buena conciencia, pues bien está. Nosotros no somos ni mejores ni peores, ni tenemos la verdad más que ellos. Que vengan a la iglesia tal como son, porque nosotros aquí acogemos a todos tal como son y ya está. Esta actitud también es extrema y errónea. No, la actitud de Jesús. Les buscamos, les amamos, les mostramos el amor misericordioso del Padre y con amor y misericordia les llamamos a la conversión, a dejar el pecado, para poder vivir en gracia de Dios, para poder ir al cielo, para poder recibir los sacramentos. Este es el camino, este es el camino. Pero cuando esta actitud de los escribas y fariseos de decir, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Hay una cosa de fondo en esa actitud que es muy peligrosa, que es, yo no soy como ellos. Yo no soy un pecador como ellos. Me parece mal que acoja a los pecadores porque yo no me siento un pecador que necesito que me acoja. Si yo me siento tan pecador como esos pecadores que Jesús acoge, pienso, menos mal que nos acoge, porque si no estaríamos perdidos. Pero si yo me siento mejor que esos, entonces digo, ¿por qué les acoge? Porque yo no siento que necesite que Jesús acoge a los pecadores, que Jesús acoja a los pecadores. No lo necesito porque yo no soy tan pecador. Cuando yo digo, anda esos políticos, esos periodistas que son anticatólicos, esos actores, esos presentadores, esas personas famosas que son anticatólicas, anda que se condenen. En el fondo, ¿qué estoy diciendo? Yo soy mejor que esos. Yo no soy como todos esos anticatólicos. Yo soy mejor. Y esto, querida alma contemplativa, es un enorme error. Porque pobre de aquel que se crea mejor que nadie. Yo no soy mejor que ninguna persona por pecador que sea. Yo no me puedo considerar mejor.
porque solo Dios conoce el corazón de esa persona y mi corazón. Luego solo Dios sabe quién es mejor. Pero yo no me puedo considerar mejor porque yo me tengo que considerar un pobre pecador. ¿Tú quién eres? Te pregunta, imagínate que te preguntan, ¿tú quién eres? Pues Dios te libre de responder, yo soy un buen cristiano. Dios te libre de responder eso. Dios me libre de responder eso. ¿Tú quién eres? Yo soy un buen ermitaño. Yo soy un buen sacerdote. Dios me libre de responder eso. ¿Tú quién eres? Yo soy un pobre pecador que quiere ser bueno, que quiere ser santo, pero soy un pobre pecador. No soy mejor que cualquiera de esos que persiguen a la iglesia. No soy mejor. No hago a lo mejor las cosas que ellos hacen, pues porque he tenido unas gracias de Dios muy grandes que me han hecho conocer mucho más la verdad que otras personas. Entonces, no hago esas cosas porque Dios me ha protegido, porque Dios me ha cuidado, pero no soy mejor que cualquiera de ellos. Si no hago las cosas que ellos, es porque Dios me ha protegido, pero yo sería capaz de eso y de más, porque soy un pecador. Esa es la actitud, querida alma contemplativa. Esa es la actitud. Fíjate que hay un detalle precioso en este Evangelio que dice, compara el Señor cuando Él acoge a los publicanos y pecadores a aquel buen pastor que se le pierde una oveja en el campo y deja las 99 para irse a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Ese es el corazón de Dios. Yo muchas veces, cuando confieso a una persona que hace mucho que no se confiesa, me gusta decirle, hoy hay una fiesta en el cielo por tu vuelta a casa. Hoy hay una fiesta en el cielo. Y entonces continúa Jesús. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces te puedes extrañar un poco, o sea, que tiene Dios a 99 personas santas y se alegra más por un pecador que vuelve que por 99 santos. No, es que no es eso lo que está diciendo Jesús. Porque Dios, si tiene 99 santos y tiene un pecador que vuelve, se alegra infinitamente por cada uno de esos 99 santos y se alegra infinitamente por ese pecador que vuelve. Se alegra lo mismo por cada uno, porque es un hijo que está en casa. Se alegra con todo su corazón. Lo que pasa que no hay alegría por esos 99 justos que no necesitan convertirse, porque la frase exacta para que lo comprendamos sería por esos 99
que se creen justos y que se creen que no necesitan convertirse. Por eso no hay alegría en el cielo, porque son personas que se creen justos, se creen que no necesitan convertirse, se creen mejores que los demás, cuando ni son justos, necesitan convertirse y no son mejores que los demás. Entonces, ¿cómo se va a alegrar el cielo por ellos? Ese es el sentido de las palabras de Jesús. Bueno, pues os quiero decir una última cosa antes de terminar. Mirad, quiero daros las gracias por vuestros comentarios, que son una preciosidad. Disfruto leyéndolos. Si quieres que lea tus comentarios, con toda seguridad, que los lea con seguridad, escríbelos en la página web mariaconnosotros.org. Más que en las redes sociales, en la página web leo siempre todos los comentarios de la página web. Porque la página web es como nuestra casa, como el salón de casa. Entonces, si quieres ser parte de los más íntimos de la familia, suscríbete al boletín y mira los evangelios más que en las redes sociales, en la página web mariaconnosotros.org y comenta ahí, comenta en la web. Pero intento también, en la medida de lo posible, leer los comentarios de las redes sociales, aunque a veces no puedo. Y a veces hay comentarios de lo que se llama hoy en día hackers, es decir, personas que comentan en tono negativo o en tono un poco ofensivo. Os voy a dar un consejo. No os molestéis en contestar a esas personas. No hagáis polémica. Que en nuestros programas, en nuestros vídeos, no haya polémicas. Si una persona dice una cosa negativa de la fe o de la iglesia o de mí, no contestéis nada. No hagáis caso. ¿Qué es lo que hago yo? Es lo que hago yo. Si una persona hace un comentario negativo, bueno, pues está en su derecho de tener su opinión, podré estar de acuerdo con él o no, podré pensar que está equivocado, pero si una persona hace un comentario negativo, ni me molesto en contestar, ni por supuesto me voy a preocupar por lo que dice esa persona. Él tiene su opinión y yo tengo mi director espiritual, que es el que me ayuda a discernir en qué estoy pecando, qué hago bien, qué hago mal. Pero a mí, lo que digan las personas en las redes sociales, no puedo dejar que me influya, porque el que deja que eso le influya está perdido. Entonces, que diga lo que quiera. Se lee y se olvida el comentario, no se hace caso. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.